Hemos dicho que Juan era un hombre adulto, una persona mayor, que está recluido en una isla por causa del testimonio de la palabra de Dios. Está ahí no porque cometió un delito o cometió alguna infracción en la ley, sino que está ahí por causa de dar testimonio de su fe. Fue privado de libertad, fue enviado a una isla. Un hombre adulto mayor, ya mayor de 90 años, imaginémonos si es difícil para una persona joven estar privado de libertad en las cárceles modernas, cuánto más difícil sería para un anciano en las condiciones de aquellos días estar en una isla privado de libertad. Y ahí estaba Juan en esa isla pensando en los hermanos, pensando en las personas a las cuales él había predicado la palabra por muchos años. Y bueno, ahí estaba Juan en la isla pensando en sus hermanos que estaban en las diferentes iglesias de las comunidades donde él de alguna manera había servido a Dios y les había enseñado. Y estaba quizás mirando el mar y ahí el Señor le dio una visión a Juan. Él escuchó una voz fuerte como de trompeta, dice la Biblia, que le empezó a decir, ve a Juan, escriba todo lo que ve y envíelo en una carta a cada una de las 7 iglesias que están en Asia. Y entonces Juan prestó atención a lo que iba a ver y a lo que iba a escuchar, porque esas cosas, dice la Biblia, estaban por suceder pronto, ¿verdad? Y pronto es una palabra que no tiene límite, un espacio. Pronto no son 24 horas, ni tampoco es una semana. Pronto puede ser un minuto, pero también puede ser varios años. Entonces, ¿cuándo será pronto? Pronto para aquellas personas que estaba por suceder eventos que era necesario que ellos supiesen con antelación cómo debían de conducirse ante los eventos que venían. Pero también pronto para nosotros están por suceder situaciones en este mundo que desconocemos, pero que la Biblia nos advierte que debemos prepararnos para lo que venga, independientemente de si sabemos o no. Por eso son cosas que deben suceder pronto. Y Juan le envió ya la carta a Éfeso, alabándoles por algunas de sus cosas buenas, pero también señalando algunas de las dificultades que habían a nivel interno de la iglesia. Y luego Juan envía la siguiente carta a la iglesia de Esmirna y no les recrimina nada, solo los alaba. Les recuerda cómo las personas blasfemaban de ellos, hablaban mal de ellos, los acusaban. Y era una iglesia pobre en una ciudad rica. Era algo feo, quizás, cuando personas que no calzamos en un contexto, estamos imbuidos en ese contexto y cómo nos miran los demás. Entonces uno no calza. Era una iglesia que no calzaba en la comunidad porque era una iglesia pobre, pobre a sus ojos. Pero el Señor los miraba ricos. Y aunque ellos creían que eran pobres, el Señor les dice, tú eres rico. Son ricos porque dependían de Dios para todas las cosas. Dependían absolutamente del Señor porque no tenían nada. Y Jesús en sus bienaventuranzas habla de eso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tenemos cosas, a veces dependemos del dinero que tenemos, dependemos de los bienes que tenemos y confiamos en que las cosas que tenemos pueden solventar mis necesidades, pero cuando no tenemos nada, hermanos, esa palabra que usa Juan para la iglesia de Esmirna, pobres, es una palabra que significa desposeído, sin absolutamente nada. Y cuando uno no tiene nada, entonces no queda más que mirar al cielo para clamar por la misericordia y la bendición de Dios. Y por eso eran ricos, porque dependían absolutamente del Señor. Y qué bueno si pudiésemos ser ricos hoy nosotros y en lugar de depender de otras cosas, pudiésemos poner nuestros ojos en Cristo y depender absolutamente de Él para toda situación de vida. Ahora Juan le va a escribir a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al 17. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre
y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué linda carta, ¿verdad? Que es una carta hermosa. Y no es tan difícil entender realmente las palabras que Juan nos está compartiendo ahí, pero podríamos hablar de la ciudad de Pérgamo. Siempre es importante saber cómo es la ciudad donde viven las personas a la cual uno les quiere enviar un mensaje. Y Pérgamo es una ciudad que actualmente está allá en Turquía. Pueden ir algún día, si les es posible, pagar un tour y ir a Pérgamo y visitar la ciudad actual y las ruinas. Fue una ciudad que se estableció en una colina y los antiguos la fueron construyendo como en escalas. Era impresionante, dicen los historiadores, la forma como esa ciudad se percibía desde el mar Egeo. Era una ciudad muy importante, no comercialmente, porque la ciudad más importante en el comercio era Éfeso, pero era una ciudad importante porque era el centro de la cultura y de la religión, sobre todo por las cosas religiosas. En nuestro país, Costa Rica, tenemos una ciudad que es la capital. Todos ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuál es? San José, en nuestra capital. Pero tenemos una ciudad que es la principal en temas de religiosos. Y esta ciudad Pérgamo era el centro de adoración al emperador romano. Desde el año 29 antes de Cristo ya habían construido un templo para adorar al emperador y a Roma. Pero también era una ciudad donde había muchos templos paganos, como expliqué la semana pasada en Esmirna. Templos, sobre todo el de Esculapio. Esculapio es el dios de la medicina, simbolizado por una serpiente, que siempre está como un símbolo ahí en farmacias o entre los médicos. Un palo con una serpiente enredada. Esa era la cuna donde las personas podrían ir a estudiar medicina. Algunos médicos les dicen galenos, porque Galeno fue un médico muy famoso que estudió en Pérgamo. Y de ahí surge ese nombre para calificar a los médicos. Era una ciudad que podríamos hablar mucho de ella, pero una ciudad muy rica y muy religiosa, sobre todo en estas religiones misteriosas. Pero en medio de esa ciudad hay un grupo de creyentes, hay un grupo de hermanos que se reúnen ahí cada vez que les es posible para adorar al Dios verdadero. Y entonces Juan está pensando en ellos. ¿Cómo estarán los hermanos de mi iglesia? ¿Cómo estarán los hermanos de Pérgamo ahora que yo no estoy para predicarles? ¿Cómo estarán haciendo? ¿Qué estará sucediendo en medio de los conflictos que habían políticos? ¿Cómo estarán ellos? Y Juan les escribe esta carta y se identifica. Primero dice el versículo 12, vamos a ir verso a verso. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Primero pone el nombre de quién es el que dirige la carta a aquellas personas. Hoy día escribimos nuestro nombre al final, pero en la costumbre de aquellos días era escribir el nombre de la persona que escribía al principio. ¿Y cómo se denomina la persona que escribe esa carta? Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que nos va a hablar es el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Usted se imaginó un hombre con una espada aquí, larga, con filo a los 2 lados? Pero
es que en Apocalipsis 1:16 nos explica que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Y está hablando de qué? De la palabra. El que tiene poder con su palabra, el que tiene un poderoso poder con su palabra, el que puede decir a las cosas, háganse. El que dijo en Génesis, hágase la luz, y se hizo la luz. El que simplemente puede hablar y las cosas suceden. A veces pensamos que es un genio como el de la botellita esa, que pide 3 deseos, pero este realmente es el verdadero Dios que puede hacer todas las cosas. Y no lo podemos apreciar en el español, pero en el original griego dice, esto dice el que tiene la espada, coma, la aguda, la de 2 filos. Esto dice el que tiene la espada, no cualquier espada, la espada aguda, con una punta. Y la espada que tiene 2 filos, corta por los 2 lados. ¿Y qué es la espada en la Biblia? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos. Esa es la espada, su palabra. Entonces el Señor les está diciendo, les está escribiendo, el que tiene la capacidad de cortar para acá y para allá y penetrar profundo. Les escribe a alguien que puede cortar. Y cuando cortamos, separamos. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio corta. El Evangelio separa. Hablamos del Evangelio para unir. Nos une a nosotros como familia. Pero el Evangelio separa. Dice Mateo 10, Jesús le dijo a sus oyentes, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. Mateo 10:34. No he venido para traer paz. Vine a traer espada. Vine a cortar. Él dice, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y luego en Lucas, dice él, Lucas 12:51, ¿piensan ustedes que yo vine a dar paz en la tierra? Y dice, no, sino disensión. Claro, fue muy lindo el canto de los ángeles cuando Jesús nació. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿A quiénes? A los hombres de buena voluntad, porque los de mala voluntad no experimentan esa paz. El Evangelio de Dios viene a cortar, nos viene a separar, viene a provocar que nuestras familias no creyentes nos rechacen. Viene a provocar que los amigos y compañeros del trabajo que no son creyentes nos marginen por nuestra fe. Porque de alguna manera el Evangelio nos separa, nos corta, nos divide, nos hace diferentes. Y ese es el que está escribiendo, el que separa. Y nos separa a nosotros con un propósito, con el propósito de ser luz y ser sal al mundo y poder compartir con las personas ese mensaje de Cristo. No es que nos separa porque simplemente quiere separarnos. Es que el Señor ejerce a través de su palabra esa autoridad y ese poder para crear un pueblo nuevo, un pueblo santo, un pueblo que le sirva a Él. Así es que la palabra de Dios nos ha cortado a nosotros del mundo y hoy nos tiene aquí como una congregación local para compartir su palabra. Así que el Señor se presenta como ese que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Por qué se presenta así? Vamos a verlo en un ratito. Pero dice el versículo 13 que el Señor les dijo a ellos, yo conozco tus obras. La semana pasada también hablamos de eso. ¿Habrá algo escondido como iglesia? ¿Tendremos algo oculto que Dios no puede ver? ¿O como individuos podemos ocultarle algo a Dios? Hay secretos muy guardados. ¿Quién no tiene secretos? Bueno, tal vez ustedes no, pero yo tengo mis secretos. Yo tengo cosas guardadas. Me da miedo cuando me duermo a hablar dormido. Secretos. Gracias a Dios porque Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos sana. Pero quedan recuerdos siempre de cosas que uno quizás en algún momento hizo y hoy siente el dolor de haber actuado de esa manera. Y gracias porque el Señor nos ha limpiado y nos ha perdonado.
Pero el Señor conoce las cosas más pequeñas de nosotros, las más grandes, las cosas como iglesia que hacemos, como grupo, o lo que dejamos de hacer, Dios lo conoce. Dios conoce, y ese no es solo que Dios sabe, es que Dios sabe las intenciones y los propósitos por los cuales actuamos o no actuamos. Por eso Jesús le dice a aquella iglesia, yo sé, yo conozco tus obras, yo sé lo que ustedes están haciendo ahí, yo sé lo que les cuesta. Y a veces es difícil, ¿verdad? Porque les costaba ser cristianos, porque ¿dónde vivían ellos? Donde el diablo mora. Dicen que el diablo es de apellido Mora. Ellos vivían donde Satanás mora. Ahí. ¿Qué quería decir eso? Que el lugar donde ellos estaban ubicados era un lugar oscuro. Era un lugar difícil para ejercer el cristianismo. Era un lugar que realmente le hacía la vida a los cristianos difícil. Claro que es lindo vivir en medio de puras familias cristianas. Cuando estaba soltero, yo una vez les conté, tengo un amigo que me dijo, y entre varios, ya había hecho la cuenta y me invitó a mí porque me dijo, queremos comprar un terreno allá y ahí hacer las casas nuestras, solo hermanos de la iglesia. Y usted tiene ese privilegio de vivir en el pueblo santo. Y pues es bonito. Imagínese. Todos cristianos a la par. El día que usted no quiere venir al templo, el hermano vecino le dice, vamos. Pero no es así la vida. No vivimos en comunidades donde todos son creyentes. A veces vivimos al lado de personas que no aman a Dios y que incluso nos hacen la vida complicada. Y cuesta practicar nuestra fe con ellos. Lo que uno quisiera es practicar otra cosa, pero menos la fe. El Señor conoce lo difícil que es ser cristiano a veces en los ámbitos donde usted camina cada día. Él sabe lo complicado que es testificarle a ese grupo de compañeros de oficina que solamente tienen en su cabeza pensamientos vagos que no edifican al Señor y que lo que provocan es a uno malestar. Y Él sabe qué difícil es estar ahí con ellos. Qué difícil testificarle a ellos. El Señor dice, yo conozco cómo les cuesta a ustedes vivir en medio de esa gente y mantenerse fiel. Porque Él les dice en ese versículo, ustedes retienen mi nombre, no han negado mi fe. Retienen mi nombre, no han negado mi fe. Y se mantiene, y en medio de cualquier situación uno puede dar ejemplo de que somos diferentes. Cristo vive en mí. No somos aburridos, somos gente feliz. No nos alegramos, no ocupamos un cigarro de marihuana, un poco de crack, no ocupamos tomar licor, no ocupamos nada de eso para ser loco y feo. Podemos hacer todas esas cosas, reírnos, cantar y bailar y gritar, sin necesidad de fumarnos nada, ni tomar nada, ni ensuciar nuestro cuerpo. Porque somos diferentes, porque Dios nos cortó con esa espada para ser un pueblo santo. Y el Señor les reconoce a ellos lo difícil que es vivir en medio de esa sociedad. Tal vez a usted se le hace difícil vivir, practicar su fe en medio de ese ambiente donde usted está. Y si usted se mantiene firme, Dios le reconoce eso. Incluso dice el versículo 13, ni siquiera perdieron su firmeza aquel día cuando mataron a un hombre que se llamaba Antipas. ¿Cómo sería si hoy llegase la policía? Ay, Antipas era el pastor y me agarran a mí, me vuelan chilillo ahí y me golpean. Y si hay algún otro cristiano, le hacemos lo mismo. ¿Cuántos quedarían? ¿Nos iríamos todos? ¿Nos quedaríamos todos? Bueno, deme a mí también. Y haríamos todo fila para que nos golpeen y nos lastimen. Ni siquiera el día cuando Antipas fue agarrado prisionero. Y dice la historia secular que este hombre murió de una manera muy cruel. No le prendieron fuego en una hoguera, no lo decapitaron, no lo mataron a golpes. Es que lo metieron dentro de una imagen de un toro de bronce, y lo metieron adentro del toro.
y pusieron leña debajo del toro y lo asaron. Y lo fueron asando a fuego lento. Si ya una quemadita duele, imagínese el dolor que pudo experimentar aquel hombre. ¿Y cómo lo verían los hermanos ese día mientras miraban a su pastor siendo torturado de esa manera? ¿Cómo apreciaría la iglesia aquello? ¿Cuántos se quedarían diciendo, nosotros también somos cristianos? No vamos a darle la gloria a César. Cristo es nuestro Señor. Mátennos si quieren. ¿Cuántos quedarían? El Señor alabó a la iglesia, porque ni siquiera el día que mataron a Antipas, ellos renegaron la fe. Más bien dice, retuvieron mi nombre, no negaron mi fe ese día que mataron a Antipas. Y hermanos, hay que reconocer a la iglesia cuando es valiente, cuando los hermanos se enfrentan a diferentes situaciones en sus vidas normales y dicen, no, yo no voy a tomar eso no es mío. Yo no voy a participar de esa fiesta, no es mi costumbre. Es que es la fiesta de diciembre, todos los empleados van y cierto, hay guarito y todo, hay esto y lo otro, pero ¿qué tiene de malo? El problema de esta iglesia era ese, que los hermanos decían, ¿qué tiene de malo ir y estar ahí? Yo no soy de ellos, solamente voy porque también soy parte de la empresa, me quedo ahí, yo me voy a tomar una Fanta naranja y apenas den la comida me voy. ¿Qué tiene de malo? Era el problema de esta iglesia. Por eso les escribe uno que corta para allá y corta para acá. Uno que divide y uno que no acepta ese tipo de convenio con el mundo, que o somos con él o no somos. O estamos de su lado y nos portamos valientes, o el Señor no en algún momento va a confrontarnos, va a venir con su espada, porque esa es la amenaza. Si no se arrepienten, voy a venir con la espada de dos filos para hacer guerra contra ustedes. ¿Contra quién iba a hacer la guerra el Señor? Contra su iglesia, contra los indecisos, contra los que un día sí, otro día no, los que estaban en esa vaivén. Entonces el Señor los amenaza. Y dice, versículo 14, después de que les ha dado algunas felicitaciones, Él empieza en el versículo 14 con esa preposición, pero. Ya ustedes saben cuando uno dice pero, ¿qué es lo que pasa? Está todo muy bonito, pero de pronto surge la palabra pero. Y ya viene alguna condición, ya viene algo que no esperábamos, y pero. Sí, la iglesia está muy linda, pero el problema es que hay unas pocas cosas contra ti. Todo está bonito, pero hay unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son esas cosas? Primero, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, que tienes ahí, esa palabra es que ustedes toleran, que ustedes permiten convivir juntamente con ustedes a aquellas personas que, aunque son cristianas, practican ciertos tipos de cosas, como las hacía Balaam. Bueno, tienen que leer Números capítulo 22 en adelante para enterarse, aunque yo les voy a contar un poquito. Pero es que toleran hermanos que se parecen mucho en sus prácticas a lo que enseñaba Balaam en el Antiguo Testamento. ¿Qué enseñaba Balaam en el Antiguo Testamento? Enseñaba a poner tropiezo entre los hijos de Israel. Claro, Balaam fue un profeta falso, pero un profeta que escuchó la voz de Dios muchas veces. No era que apareció ahí diciendo soy profeta, él escuchaba la voz de Dios. Lo que pasa es que no predicó el mensaje como tal, sino que decidió usar su influencia para beneficio propio. Muchos profetas hoy, quizás muchos pastores o predicadores, utilizan su influencia para su beneficio y dejan de decir lo que Dios quiere que digan. Balac, un rey de una ciudad, de un reino que se llamaba Moab,
Tenía temor porque los israelitas habían salido de Egipto y venían en esa travesía, y él tenía temor de que pasaran por su territorio y les quitaran todo. Entonces él fue donde Balaam para decirle: maldiga a ese pueblo, porque yo sé que cuando usted maldice a alguien, eso sucede. Y Balaam le dijo: ni aunque me diera toda la plata del mundo, yo lo haría. Eso quería decir: esto le va a salir caro. Le va a salir caro. Espérense y mañana les digo. Y así sucedió 2 veces. Y como Dios no lo dejaba maldecir a aquel pueblo, él iba y se paraba en un monte para maldecir, pero solo bendiciones decía. Entonces él aconsejó al rey Balac otra estrategia para que ese pueblo se corrompiera. Y entonces él le dijo: usted sabe que esos hombres vienen cansados del camino, mándeles unas muchachitas para que se diviertan un rato. Y eligió unas cuantas mujeres, todas lindas, simpáticas, sonrientes, y ellas llegaron donde estaban los israelitas. ¿Y qué pensaron los israelitas? ¿Qué tiene de malo divertirse un ratito en medio de tanta sequedad? ¿Qué tiene de malo? Una canita al aire. ¿Qué tiene de malo? Una vez en la vida. Y entonces, entre sonrisa y sonrisa de esas muchachas, esos hombres empezaron a compartir con ellas y a adorar sus ídolos y a practicar la inmoralidad sexual, dice la Biblia, fornicar. Y así fueron desviados de la atención de Dios, y por eso Dios se molestó y muchos de ellos fueron terminados en un día. Y esa es la doctrina de Balaam, la que enseña a que, ¿qué tiene de malo? Es que el pastor parece muy estricto, como que uno no se puede tomar una copita de vez en cuando. ¿Qué tiene de malo? No somos dueños de los pensamientos de las personas, de lo que quieran después decir o hacer con lo que vieron. Y enseñamos a veces a las personas, o a veces puede ser que hay en la iglesia personas que enseñan que no es tan malo jugar lotería, menos ahora que el acumulado está en 1.000.000 no sé cuánto, y por un numerito le dan no sé cuántos millones y eso me arregla la vida. No es tan malo, y sí, compran los numeritos, pero no dan ofrenda a la iglesia nunca, pero si están dispuestos para invertir en eso. No diezman con sus dineros, pero si están dispuestos a invertir en otras cosas. No es que tiene de malo. Claro que tiene malo. Eso habla de mi corazón, de mis convicciones, en quién tengo puesta yo mi confianza. ¿Quién es mi proveedor? ¿Quién es mi sustentador? ¿Quién tiene conocimiento de cuántos pantalones tengo yo y cuántas camisas? ¿Quién sabe esas cosas? Y cuando ustedes ven que el pastor parece que usa uniforme, es que entonces piensen, seguro tiene un pantalón y una camisa. Dios conoce. Yo no tengo por qué cambiar mi lealtad al Señor de que Él me puede proveer para buscar en el bingo, la Cruz Roja o en cualquier otro lado provisión para mis necesidades. Porque Dios provee mi necesidad. Dios sabe cuando tengo, cuando no tengo. Dios sabe dónde estoy difícil mi vida y dónde no. Él conoce mis obras, Él conoce mi vida. Y Él viene para separarme y tenerme en un espacio para darle a Él gloria y honra, no para hacer cosas que ensucian su imagen y mi fe. Entonces, el Señor dice ahí en la iglesia, hay unos pocos, por dicha eran pocos. Ahí tienes algunos que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo con los hijos de Israel, entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero también ahí en la iglesia, dice el Señor, ahí tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Qué complicado ser pastor a veces. A mí me encanta conocerles y visitarles y comer con ustedes y hablar con ustedes. Y cuando conocemos las personas, uno va entendiendo la iglesia, y por eso es que predicamos, porque conocemos la gente y Dios pone la palabra para compartirla. Pero sabe que, recuerdo la vez que estaba visitando una hermana, llegué y toqué la puerta, y salió la hermana, abrió la puerta un poquito, se asomó con una mano aquí. Hola pastor, ¿cómo está? Yo,
Hola hermana, ¿cómo le ha ido? Aquí venía a darle una vueltita. Y por aquí le salía un chorro de humo. Tenía el cigarro aquí. Nunca le iba a decir nada, a lastimar o a hacerle sentir incómoda. Pero nos vamos dando cuenta. Otra vez llegué donde otra familia. Y cuando llegué precisamente les caí en un momento malísimo. Estaban con una botellita, echándose unos traguitos con unos amigos. Y me dijeron, pastor, si quieres echa uno. Y vamos conociendo. Y para ellos, quizás en su razonamiento, no es malo. No es malo. Pero es difícil eso. Porque las personas que están con nosotros muchas veces no son cristianas. Van a tener otra idea de las cosas. Entonces se puede ser cristiano y mujeriego. Qué complicado cuando vamos tolerando prácticas y hábitos que no riman con la vida de un cristiano, que pueden ser socialmente aceptables, que parecen que son buenos ante la sociedad, pero que para un cristiano no es posible apuntarse en esa línea. Ahí tienen a los de Balaán, tienen a los nicolaitas, que recuerdan que nicolaitas es una palabra compuesta de Nike, que también es una marca de zapatos, que significa conquistadores, dominadores, controladores. Los que son Nike están al frente, adelante, dominando. Y Laos es pueblo, los que dominan a los demás. Los nicolaitas, hermanos dominantes, también influidos por la doctrina de Balaán, que se permitían ciertas libertades dentro de su vida religiosa. Y el Señor lo mira. El pastor quizás no sabía, no entendía y no sabía qué estaba pasando, pero Dios conoce las cosas. Y por eso viene con una espada de dos filos, porque va a cortar si no nos arrepentimos. Él va a actuar. No sabemos, uno no sabe, pero Él conoce. Él sabe todas las cosas. Y Él dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Es como una amenaza, eso. Bueno, es una amenaza, hermanos. Es una amenaza, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti, dice el verso 16. Y voy a pelear contra mis hijos, contra los hermanos. No va a pelear contra los de afuera, ya el que anda ya como anda, está como está. Pero va a pelear con los que dicen que son, pero que juegan con su vida y bailan en dos lugares. Voy a venir, voy a pelear, y voy a pelear ¿con qué dice él? Con la espada, la aguda, la de dos filos. Voy a pelear con eso. Es una sentencia para nosotros hoy también. Era una sentencia y una advertencia para aquellos cristianos de aquellos días, pero ¿cómo andan nuestros pasos? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo me relaciono en el diario vivir con las demás personas, con mi familia? Cuando estoy en la casa soy otra cosa, el vocabulario que uso es diferente, la forma como me relaciono con mis hijos y mi esposa es otra. Voy a venir pronto, dice el Señor a aquellas personas, y voy a pelear con la espada aguda de dos filos. Y por aquello, para que no se les olvide, les dice en el versículo 17a, el que tiene oído para oír, oiga. No se haga el sordo. No diga después, nadie me dijo. Yo no sabía, yo pensé que se podía, yo pensé que era así o que era así, porque aquel pastor sí, bueno, aquel pastor es aquel pastor, pero hoy yo les estoy explicando esto, tratando de hacerlo de la manera correcta. Y puede ser que otros lo digan o sean permisivos en algunas cosas, pero la palabra de Dios nos dice hoy que no podemos ser permisivos, que no podemos permitir prácticas y conductas que no concuerdan con nuestra fe. Y si hay una práctica en su vida, una conducta que no edifica al Señor, corríjala. No espere que el Señor venga con la espada para aplicar su disciplina. Corrija. ¿Qué tiene que hacer para corregir su vida? Tomar alguna decisión, hablar con alguien,
separarse de algo, distanciarse de algo, debe corregirlo. Porque yo no voy a ir, yo no tengo esa espada, pero el Señor dice, yo voy a pelear. Y yo lo voy a cortar. Y si tiene oídos, mejor oiga. Porque eso lo va a hacer pronto, dice, vendré pronto. No nos da mucho espacio. Y si usted actúa de esa manera, el Señor le tiene una promesa. Si usted decide hacer las cosas correctas, el Señor promete. Número 1, promete en el verso terminando. Dice, darle a comer del maná escondido. ¿Qué quiere decir? El maná era la provisión de Dios para su pueblo mientras caminaron por el desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Y mientras transitamos por esta vida hasta llegar al cielo y estar con Él, mientras caminamos aquí, Él promete darnos la provisión nuestra de cada día. Ese maná, esas mis necesidades, aunque no tenga ninguna posesión, Él se compromete a sustentarme diariamente, darme lo que yo necesito, mi pan de cada día. Él dice, le daré del maná escondido. Y yo quiero ese maná cada día. Y si quiere algo más, dice, voy a darle una piedrecita blanca, con un nombre que nadie sabe escrito. Y esa piedrecita no era cualquier piedra que la andaba cualquier piedrero ahí. Era una piedra especial que solo en Pérgamo existían y se la daban a aquellos que eran vencedores. Al guerrero que venía de vencer, al atleta que había vencido, a la persona que había sido acusada, juzgada y declarada inocente. Y eso es lo que el Señor quiere, darnos un reconocimiento público de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así que, hermanos, qué carta más linda nos envía a nosotros hoy el que tiene la espada de 2 filos. Es una carta para su vida, es una carta para nuestra iglesia, pero también es una carta personal. Así que yo le invito a meditar en ella. Quiero pedirle que se ponga en pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque sigue siendo viva y eficaz. Y sigue siendo cortante. Sigue siendo esa espada que penetra las profundidades de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestros corazones. Tú sabes, Señor, las luchas que enfrentamos cada uno de nosotros, como individuos, como familia, como iglesia. Tú conoces todas las cosas, Señor. Y escuchamos hoy tu palabra y queremos atender tu voz. Y si hay situaciones en la vida que necesitamos arrepentirnos, Señor, permite que esta mañana tomemos un rumbo diferente. Decidamos conscientemente dar un giro en la vida y volvernos a ti en una dependencia absoluta. Bendice a mis hermanos y bendice a aquellos que necesitan hacer ese cambio de vida y mantenerse firmes en medio de las pruebas y dificultades que el mundo hoy nos presenta. Danos fuerza, Señor, para ser siervos fieles aún en la tribulación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.